Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería Química Fácil. En el video anterior habíamos visto cuál era el efecto que tenía el cambio en el número de moles de un sistema termodinámico sobre la energía libre de Gibbs. Y habíamos definido un potencial que nos permitía establecer un requerimiento de equilibrio para un sistema termodinámico, al cual denominamos potencial químico y representamos con la letra griega μ. En este video vamos a completar esta definición de potencial químico y a establecer su relación con el equilibrio de fases. Entonces recordemos que el potencial químico de una especie I lo habíamos definido como el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto al número de moles de esa especie I a temperatura, presión y moles de los otros componentes diferentes a esa especie I constantes. Lo habíamos definido también como la velocidad de cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de una especie química, de la especie química I que se encuentra dentro del sistema termodinámico, cuando el componente I se adiciona al sistema manteniendo la temperatura, la presión y el número de moles de las otras especies químicas, con excepción del componente I, constantes. También, como aquí la tenemos definida en términos de una propiedad molar multiplicada por el número total de moles, habíamos dicho que es la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I. Acá aparece que UHIA, eso lo miramos más adelante. De estas definiciones, con la que personalmente me quedo es que el potencial químico de una especie I es la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I. Bueno, estamos trabajando con la energía libre de Gibbs como función generadora. Todos estos desarrollos matemáticos los estamos haciendo con respecto a la energía libre de Gibbs, pero no significa que no se puedan hacer con respecto a otros potenciales termodinámicos. Lo que pasa es que la energía libre de Gibbs, a través de relaciones de propiedades termodinámicas, podemos transformarla en otras propiedades termodinámicas. Por ejemplo, sabemos que G es igual a H menos T por S. Entonces, si hacemos reemplazos con álgebra sencilla, podemos obtener esta definición de potencial químico en términos de otros potenciales termodinámicos. Acá los tengo resumidos. Podemos decir, como vimos anteriormente, que el potencial químico de la especie I es igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de I a temperatura, presión y moles de J constantes. Pero también en términos de la entalpía podemos decir que es el cambio en la entalpía extensiva con respecto a las moles de I a entropía, presión y moles de J constantes. Con respecto a la energía libre de Helmholtz, podemos decir que es el cambio en la energía libre de Helmholtz extensiva con respecto a las moles de I a volumen, temperatura y moles de J constantes. Y con respecto a la energía interna, podemos decir que es igual al cambio en la energía interna extensiva con respecto a las moles de la especie I, manteniendo la entropía, el volumen y las moles de las especies J, todas diferentes de I, constantes. Entonces, si tomamos la ecuación 1.45, que era la que me describía el cambio en la energía libre de Gibbs para un sistema cerrado, y le incluimos este efecto de la transferencia de masa o este efecto del cambio de las moles de las especies químicas dentro de un sistema, que es lo que ocurre cuando tenemos un sistema abierto o un sistema reaccionante, tendríamos que el cambio en la energía libre de Gibbs de un sistema sería igual a la contribución de la presión, la contribución de la temperatura y la contribución del número de moles. Y matemáticamente sería el cambio en la energía libre de Gibbs total sería igual al volumen extensivo por dP menos la entropía extensiva por dt más la sumatoria del potencial químico de cada una de las especies que estén en el sistema por el cambio en el número de moles de esa especie química. Y esta sería nuestra ecuación 1.46. Si analizamos esta ecuación, nos podemos dar cuenta que la ecuación 1.46 es un caso general de la ecuación 1.45, en la cual pues no está esta influencia del cambio en el número de moles.
entonces la ecuación 1.45 es un caso particular de la ecuación 1.46 en el cual la mezcla tiene una composición constante. Esta es la ecuación general, la de sistema abierto, y la 1.45 es la ecuación particular, que es la de sistema cerrado. Si tenemos composición constante, entonces no va a haber cambio en el número de moles de I. Este cambio en las moles de I va a ser 0, entonces el tercer término va a ser 0 y vamos a tener la ecuación 1.45. Bueno, aquí tenemos de nuevo la ecuación 1.46. Como habíamos visto en el video anterior, la ecuación 1.45 se puede trabajar en formas restringidas, es decir, manteniendo la presión constante o manteniendo la temperatura constante. Ahí pues hicimos los desarrollos y nos dimos cuenta que N por B, es decir, el volumen extensivo, es igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y todas las moles constantes. Y menos N por S, es decir, menos la entropía extensiva, es igual al cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número total de moles constantes. Y por las definiciones que acabamos de dar, el potencial químico es igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de I, a temperatura, presión y moles de J constantes. Entonces, si reemplazamos estos términos que están en rojo en la ecuación 1.46, tenemos que el cambio en la energía libre de Gibbs de un sistema va a ser igual al cambio de la propiedad extensiva con respecto a la presión, manteniendo temperatura y moles constantes por dP, más el cambio en esa propiedad con respecto a la temperatura, manteniendo presión y moles constantes por dT, más la sumatoria del cambio de la propiedad con respecto a las moles de la especie I, manteniendo presión, temperatura y moles de las otras especies constantes por dNI. Entonces, en esta ecuación tenemos el cambio de la energía libre de Gibbs en función de cambios parciales en la misma propiedad. Bueno, aquí tenemos de nuevo la ecuación 1.46. Como les había dicho anteriormente, el desarrollo es a partir de la energía libre de Gibbs, pero la energía libre de Gibbs se puede tomar como una función generadora. Y con algo de álgebra y con conocimientos básicos de derivadas, podemos obtener ecuaciones para el cambio de los otros potenciales termodinámicos diferentes a la energía libre de Gibbs para un sistema abierto. Entonces, tomando la energía libre de Gibbs como función generadora y con relaciones de propiedades fundamentales como por ejemplo G es igual a H menos T por S y con algo de álgebra, podemos a partir de la ecuación 1.46 obtener las ecuaciones para el cambio de los otros potenciales termodinámicos. Sin embargo, se las voy a dejar acá. El cambio en la energía interna extensiva va a ser igual a T por el cambio en la entropía extensiva menos P por el cambio en el volumen extensivo más la sumatoria del potencial químico de la especie I por el cambio en las moles de la especie I. El cambio en la entalpía extensiva de un sistema termodinámico va a ser igual a la temperatura por el cambio en la entropía extensiva del sistema más el volumen extensivo por el cambio en la presión del sistema más la sumatoria del potencial químico de la especie I por el cambio en las moles de la especie I. Y por último, el cambio en la energía libre de Helmholtz extensiva va a ser igual a menos la presión por el cambio en el volumen extensivo menos la entropía extensiva por el cambio en la temperatura más la sumatoria de los potenciales químicos de la especie I por el cambio en las moles de la especie I. Si tenemos un caso particular en el cual en nuestro sistema termodinámico solo exista una especie química, es decir, hay una sustancia pura, las ecuaciones 1.46, 1.47, 1.48 y 1.49 se transformarían de la siguiente manera. Ya no tendríamos, como solo hay una especie química, o sea, y es igual a 1, pues ya no tendríamos una sumatoria de muchos sumandos, sino solo un sumando. Entonces, el cambio en la energía libre de Gibbs va a ser igual a NB por el cambio en la presión menos NS por el cambio en la temperatura más el potencial químico
pues de la especie I, como solo hay una especie, voy a quitar el subíndice I por el cambio en las moles totales, que van a ser solo moles de I. El cambio en la energía interna va a ser igual a T por ds extensiva menos P por dB extensivo más el potencial químico por el cambio en las moles totales. De manera análoga, el cambio en la entalpía extensiva va a ser T por el cambio en la entropía extensiva más el volumen extensivo por dP más el potencial químico por el cambio en el número total de moles, y el cambio en la energía libre de Helmholtz extensiva va a ser igual a menos ns por dt menos P por el cambio en el volumen extensivo más el potencial químico por el cambio en el número total de moles. Otro caso especial que podemos tener es aquel en el cual tengo una mol de solución, es decir, el número total de moles va a ser igual a 1. Si el número total de moles va a ser igual a 1, Ni, que es el número de moles de la especie I, va a ser igual a XI. XI es la fracción molar de la especie I. ¿Por qué van a ser iguales? Porque recordemos que por definición la fracción molar de la especie I es igual a las moles de la especie I sobre las moles totales. Y como aquí las moles totales es igual a 1, pues va a ser igual a Ni sobre 1, es decir, XI. Si tenemos en cuenta esto, la ecuación 1.46 nos quedaría de la siguiente manera. El cambio en la energía libre de Gibbs va a ser el volumen por el diferencial de presión menos la entropía por el diferencial de temperatura más la sumatoria del potencial químico de la especie I por dxi. Ya no es dni, sino que es dxi. Y sabemos entonces que la energía libre de Gibbs sería una función de la temperatura, la presión y la concentración en fracción molar, no del número de moles de cada especie química, sino de la concentración, lo cual es muy importante para nuestros cálculos de equilibrio de fases. ¿Y cómo serían las formas restringidas de esta ecuación? Pues a T y X constante el volumen va a ser igual a dG en dP. La entropía, que sería igual a menos dG en dt a P y X constante. Y la entalpía, ¿a qué sería igual? Pues como yo sé que G es igual a H menos T por S, si ese TS que está restando lo paso a sumar, me quedaría que H sería igual a G más T por S. Y S lo tenemos aquí, que es dG en dt a P y X constante. Entonces H quedaría igual a G, que es la energía libre de Gibbs, menos T, que es la temperatura, por el cambio en la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y la concentración constantes. Ahora, ¿cómo relacionamos el potencial químico con el equilibrio de fases que estén en contacto? Para eso vamos a ver este pequeño ejemplo. Entonces aquí tenemos un sistema cerrado que contiene dos fases. El sistema cerrado tiene dos fases y las dos fases están en equilibrio, es decir, la temperatura de la fase alfa es igual a la temperatura de la fase beta, la presión de la fase alfa es igual a la presión de la fase beta, y la composición de las especies químicas, tanto en la fase alfa como en la fase beta, no está cambiando. Sin embargo, cada una de las fases, aunque el sistema total está cerrado, cada una de las fases está abierta a la otra, es decir, puede haber transferencia de masa de la fase alfa a la fase beta y puede haber transferencia de masa de la fase beta a la fase alfa. Si queremos saber a qué es igual el cambio en la energía libre de Gibbs para cada fase, pues tomamos la ecuación 1.46 y la particularizamos para cada una de las fases y nos quedaría que el cambio de la energía libre de Gibbs en la fase alfa sería igual al volumen extensivo de la fase alfa por dP menos la entropía extensiva en la fase alfa por dt más la sumatoria del potencial químico de la especie I en la fase alfa multiplicada por el cambio en las moles de la especie I en la fase alfa. Y de manera análoga para la fase beta, el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva de la fase beta sería igual a NB en la fase beta por dP menos NS en la fase beta por dt más la sumatoria del potencial químico de la especie I en la fase beta por el cambio en las moles de esa misma especie I en la fase beta. Así como vimos en el video anterior de los contenedores que están conectados por una válvula,
Sabemos que el cambio en la energía libre de Gibbs total de este sistema cerrado que tiene dos fases va a ser igual a la suma de los cambios en la energía libre de Gibbs de cada una de las fases. Entonces vamos a tomar las ecuaciones particularizadas para cada fase y las vamos a sumar. Entonces el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva de todo el sistema va a ser igual al cambio en la fase alfa más el cambio en la fase beta. Acá lo voy a dejar como total. Es igual al volumen extensivo del sistema cerrado por dP menos la entropía extensiva del sistema cerrado por dt. El volumen del sistema cerrado es el volumen de la fase alfa más el volumen de la fase beta. La entropía del sistema cerrado es igual a la entropía de la fase alfa más la entropía de la fase beta, más la sumatoria de los potenciales químicos de la especie I en la fase alfa por el cambio en las moles de I en la fase alfa, más la sumatoria del potencial químico en la fase beta por el cambio del número de las moles de la especie I en la fase beta. Ahora, como dijimos que ese sistema está en equilibrio, sabemos por lo que hemos visto en videos anteriores que el cambio en la energía libre de Gibbs en un sistema que ya alcanzó su equilibrio va a ser cero, es decir, no va a haber cambios ni en la temperatura ni en la presión. Por lo tanto, como estamos a P constante y a T constante, los dos primeros términos de la ecuación se van a hacer cero y la composición va a ser constante. Entonces, como de G es 0, de P es 0 y de T es 0, entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera. La sumatoria del potencial químico de la especie I por el cambio en las moles de I en la fase alfa más la sumatoria del potencial químico de la especie I por el cambio en las moles de I en la fase beta va a ser igual a 0. Como no hay fugas, sabemos que las moles que va a ganar la fase alfa de I van a ser las moles que va a perder la fase beta de I. Por lo tanto, el cambio en las moles de I en la fase alfa va a ser igual a menos el cambio en las moles de I en la fase beta. Entonces, este DNI de la fase beta lo vamos a reemplazar por menos DNI de la fase alfa. Y la ecuación nos quedaría la sumatoria del potencial químico de la especie I en la fase alfa por el cambio en el número de moles de la especie I en la fase alfa menos el potencial químico de I en la fase beta por el cambio del número de moles de I en la fase alfa es igual a 0. Como tenemos de factor común el cambio en las moles de I en la fase alfa, vamos a factorizar y nos quedaría la sumatoria de el potencial químico de I en alfa menos el potencial químico de I en beta multiplicado todo por el cambio del número de moles de la especie I en la fase alfa va a ser igual a 0. Y para que esta ecuación sea 0, o el primer término de la sumatoria es 0 o el cambio de moles es igual a 0, pero como el sistema está abierto, el cambio de moles no puede ser 0. Entonces la única manera de que esta ecuación sea 0 es que el potencial químico de I en alfa menos el potencial químico de I en beta sean 0, o lo que es igual, el potencial químico de I en la fase alfa sea igual al potencial químico de I en la fase beta. Con lo cual podemos decir que existe equilibrio termodinámico cuando el potencial químico de una especie en la fase alfa sea igual al potencial químico de la misma especie en la fase beta. Si extrapolamos estos resultados, esta igualdad de potenciales químicos aplica para todas las especies químicas y para todas las fases. Entonces podemos sacar la siguiente definición. Múltiples fases que estén en contacto y que estén a la misma temperatura y presión van a estar en equilibrio cuando el potencial químico de cada una de las especies químicas sea igual en todas las fases. Esto es súper importante porque nos da un criterio de equilibrio que es la igualdad de potenciales químicos. Entonces ya tenemos los tres criterios de equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico se da cuando tenemos igualdad de temperaturas, que es equilibrio térmico, igualdad de presiones, que es equilibrio mecánico, e igualdad de potenciales químicos para la especie I en todas las fases. Y con esos tres ya tendríamos los criterios de equilibrio termodinámico.
Entonces miren la importancia del potencial químico. El potencial químico es el que me da el criterio de equilibrio termodinámico de fases. Bien, si este video ha sido útil para ti, por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría bastante a seguir subiendo contenido útil para ti.